El día de hoy hemos sostenido una reunión muy importante con todos los gremios del sector agropecuario. Asistieron 35 sectores distintos. ¿Y cuál es la idea? Informar sobre, una vez hecho el diagnóstico, qué es lo que creemos desde el ministerio que hay que hacer para fortalecer las actividades de este sector, que representan gran parte de ese crecimiento del 6% que se presentó el año anterior. En primer lugar, viene el tema político, no porque venga del Ministerio del Interior, sino porque hay que señalarlo así. En el tema político hay existía una incertidumbre con respecto a cualquier tipo de retaliación gubernamental, porque algunos sectores no apoyaron la candidatura del presidente Santos. La retaliación en política se da en el momento en que salen los resultados electorales. La retaliación en política la hace el pueblo, tomando la decisión de a quién apoya. De ahí en adelante el presidente elegido es el presidente de todos los colombianos, en este caso de todos los gremios y de todos los agricultores. Así que lo que se sigue a futuro es trabajar juntos, coordinar acciones y evitar una situación que se presenta normalmente en el Ministerio de Agricultura, y es que hay dos clases de grupos de asesores. Los voy a describir a mi estilo en términos simples. Los que nunca han clavado un clavo en un palo, los que nunca han puesto una grapa en un cerco, y otros sectores como los que estábamos hoy aquí reunidos, que llevan años invirtiendo en el campo, realizando actividades, siendo exitosos en sus acciones. A esos es a los que les vamos a creer. No tenemos tiempo de estar buscando inventos de papel. Ahora lo que necesitamos hacer es mirar cómo podemos proyectar todo lo que hicieron durante tantos y tantos años de invertir en el campo para potencializar esas ideas que ya están aplicadas en la práctica, que cuando uno va a alguno de los cultivos la ve en el terreno y que no son simples ideas de papel, que de aquí a que la implementemos se acaban los 4 años de este gobierno. Así que vamos a trabajar juntos en ese sentido, revisando qué han hecho y cómo creen ellos que podemos crecer sustancialmente en cada uno de los sectores. Esas son, como lo dijeron, ya te doy la palabra, decisiones prácticas, con temas de crédito, con temas de a dónde podemos crecer en cada uno de los productos, cuáles tienen mercado. No vamos a poner a la gente a sembrar lo que no tiene comercialización. Y ahí viene el tema de las cadenas productivas. Las cadenas productivas hoy son, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, son unos eslabones que no hay más de 2 o 3 armados, salvo algunas excepciones a donde los mismos gremios ayudaron a crear toda la cadena. Entonces en ese tema vamos a hacer un trabajo muy especial, involucrando a la ANDI entre otros, involucrando en las cadenas a los agricultores pequeños, a los campesinos, para que no sigamos con el tema de que no saben qué sembrar, porque no saben cómo comercializarlo después. Parte del problema es que siembran lo que realmente no tiene futuro. La política agropecuaria la vamos a dividir en 2 grandes sectores, con 2 políticas específicas. Agricultura, el ministerio se llama Ministerio de Agricultura y tiene apellido que es Desarrollo Rural. El tema de desarrollo rural es toda la lucha contra la inequidad en el campo, contra la pobreza en el campo, que tendrá un plan nacional en esa lucha, que se basará en varios pilares, uno de ellos la vivienda rural. Ese es un sector, y a ese sector lo vamos a encadenar en cadenas productivas con los negocios que tienen posibilidad de comercialización, a donde hay una ayuda de los gremios. Lo que no podemos seguir planteando en el país es que los gremios son los enemigos de los campesinos y los campesinos son los enemigos de los gremios, porque eso no nos ayuda a mejorar en niveles de desarrollo en las regiones. Así que, así como se hizo esta reunión, voy a tener otra reunión con todos los sectores campesinos, con los que me vengo reuniendo hace un año por demás,
para organizar la interlocución con esos sectores. Que no se necesite nunca más en Colombia un grito o un levantamiento por más derecho que exista a la protesta para ser escuchados en el ministerio. Que cuando pidan una cita puedan ir al ministerio y organizar el trabajo de esos sectores desde el punto de vista social o desde el punto de vista empresarial. Listo, pero quería preguntarle lo siguiente. Lo que pasa es que en algunos sectores del campo colombiano, usted lo conoce, no se sienten representados en los gremios. Y esa es una de las grandes dificultades, y los gremios también lo conocen. A raíz de eso, los sectores campesinos han buscado unas agremiaciones que son las dignidades. Usted va a trabajar tanto con los gremios como con los campesinos, porque es que la verdad, los campesinos en muchos de los casos no se sienten representados, y ese fue uno de los grandes problemas de la administración anterior, que era un ministerio que no tocaba y no le llegaba a la gente, y los gremios también tuvieron muchos roces. Ahí cómo se va a trabajar para evitar ese tema de los roces y evitar nuevos paros. Mediante el diálogo y la concertación y trabajando, pesa lo mismo un gremio social que cualquier gremio en el país. Me gusta que las dignidades se organicen, me lo había mencionado en Urabá, que estuve con ellos, se organicen en una sola fuerza donde eso los puede fortalecer y nos evita tanta mesa de trabajo con tanta dignidad que al final acaba siendo o tienen un mismo propósito. Así que vamos a trabajar conjuntamente con los gremios del sector sin deslegitimarlos, tratando de que haya un plan de mejoría en el sentido de que se acerquen a los productores y se recupere esa confianza de los productores en las agremiaciones, pero sobre todo que se recupere la confianza de los productores en el ministerio, porque hoy la gente no cree en el campo, en nada. Esa es la verdad. Entonces, la interlocución con esos sectores es fundamental, porque esa interlocución, además, que nació de ese grito popular justificado en el sentido de que la gente no aguantó más los niveles ni de pobreza, ni de angustia existencial, ni de que sus hijos se fueran del campo. Pues ese grito se refleja hoy en un pacto para el sector agropecuario, en repensar toda la política del sector. Pero lo que no podemos es excluir a ninguno de los sectores por el hecho de que el ministerio entienda que no son legítimos en sus reclamaciones. Todos van a estar incluidos, las dignidades, el señor Pachón, todos los que quieran participar para aportar para este sector son bienvenidos y a todos los vamos a escuchar. Y de ahí va a surgir una política que la empezamos a aplicar en 3 meses, que es el próximo año, dentro de las que ya se han tomado varias decisiones. Se acaban las convocatorias públicas abiertas. Las convocatorias que buscaban transparencia se volvieron una razón, entre otras, de unas dudas de falta de transparencia. Por el otro lado, mientras uno hace la convocatoria, se tramita la convocatoria y se empieza a ejecutar el proyecto, ya pasó el primer semestre, porque en el primer semestre se va en el trámite. O sea que es un ministerio que no necesita un presupuesto bianual, sino que necesita un presupuesto para el segundo semestre, porque todo lo acaba ejecutando en el segundo semestre en virtud por las convocatorias. Y además hay una parte de esas convocatorias que miran toda la actividad agropecuaria, y hay otra parte que es la lucha contra la pobreza. Usted no puede convocar la pobreza que se presente, porque aquellos municipios más pobres, a donde están centralizados los grandes niveles de necesidades básicas insatisfechas, llámese Guajira y parte de la costa, o todo el sector pacífico, normalmente no clasifican en esas convocatorias porque no tienen asesores de alto nivel que les diligencien las solicitudes de las convocatorias. Así que si lo hacemos de manera enfocada, diciendo a la Guajira le corresponden tantas viviendas del área rural para mejoramiento, tantas, para viviendas nuevas, tantas, y las vamos a hacer en tales municipios, que eso es donde está centralizada la pobreza, ahí vamos a tener un efecto mucho más positivo que si seguimos invirtiendo dependiendo de quién se presente en cada una de esas convocatorias. Y así como esa ahí, me puedo echar toda la tarde en las decisiones,
pero que las vamos a consolidar en un documento para que después la gente las entienda. Hay que aclarar cuál es la oferta institucional del ministerio, qué programas hay demasiado programa que lo podemos enfocar simplemente en dos grandes pilares: el pilar de todo el tema de economía que tiene que ver con los sectores agroindustriales, y el pilar de la lucha contra la pobreza, y los dos encadenados para que la lucha contra la pobreza no sea entregar de manera gratuita algunos elementos y no generarles las condiciones para que ellos puedan mejorar su condición de vida, y el resultado positivo de esto se verá el día que los hijos de los campesinos resuelvan quedarse a trabajar en las parcelas con ellos. Si seguimos a los niveles en que estamos hoy, el crecimiento en el 2020 de la población mayor a 60 años estará por encima del 48%, lo que quiere decir que se nos envejeció el campo si seguimos al nivel que vamos hoy. Y eso no lo podemos permitir. El tema de... Cuando uno ya tiene una enfermedad terminal, está en un momento crítico de su situación de salud y va a pedir un seguro de vida, pues no se lo dan. Eso es lo que está pasando en el campo. Vamos a pedir un seguro para las cosechas cuando estamos en la mitad del posible fenómeno del Niño, pues nadie nos va a asegurar. Entonces lo que hay que hacer es una política general para ver si logramos algo parecido a lo que se logró para las vías del país, que es una cobertura nacional para una serie de riesgos propios de la actividad.